Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Aprovechamos a esta hora para saludar a las personas que dan seguimiento a esta transmisión a través de la red social Facebook y también para quienes están con nosotros a través del canal 181 del sistema Skype. Esta mañana vamos a hablar del sistema educativo, de algunos problemas que se están registrando. Por ejemplo, Cimeduco se declaró en paro de labores y ya serían 2 días los que muchos alumnos se han quedado sin recibir clases debido a los problemas que se han registrado. Estas personas, bueno, o los miembros de esta gremial de maestros y maestras están, haciendo una serie de llamados al Ministerio de Educación. Según esta gremial de maestros, lograron paralizar 2.100 centros escolares a nivel nacional, lo que según su dirigencia indica que en 40 de cada 100 escuelas que forman parte del sistema educativo no laboraron. El paro de los educadores continuará este día, esperando que el gobierno les entregue el presupuesto de funcionamiento y administración de las escuelas a principio de año y de una sola vez, en un solo monto. Además, piden que el gobierno cumpla con un incremento salarial al sector docente establecido por ley. Entre sus demandas también piden que no se acose a maestros que no son afines al partido de gobierno y que se cumpla el pago a docentes que se adhirieron a un decreto de retiro voluntario que debió hacerse en junio de este año, el año en curso. Pero el paro de maestros no es lo único que está preocupando al Ministerio de Educación y de eso vamos a hablar esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM y para ello le damos la más cordial de las bienvenidas al señor Ministro de Educación, Carlos Mauricio Canjura. Señor Ministro, un gusto saludarlo. Igualmente, Manuel, un placer estar en este programa. Señor Ministro, comencemos hablando de esta situación con Cimeduco. Ellos ayer decían de que habían logrado paralizar 2.100 escuelas, que por lo menos 40 de cada 100 escuelas no estaban laborando en el territorio nacional debido a una serie de demandas que ya vamos a ir analizando una por una para que usted nos vaya dando su comentario. Pero ¿cómo evalúa la situación? ¿Cuál es la relación del Ministerio con Cimeduco específicamente? Bueno, primero permítame decirle que una escuela que esté cerrada, por supuesto debe ser preocupación nuestra, ¿no? Significa al final de cuentas dejar de atender el derecho a la educación que tiene la niñez salvadoreña. En ese sentido, aunque obviamente no son 2.000, porque nosotros hemos monitoreado, pero sí nos preocupa que un grupo de escuelas alentados por Cimeduco no hayan tenido actividades académicas el día de ayer. Y nos preocupa sobre todo porque creo que además de no tener la oportunidad los jóvenes de estar, por un lado, en un ambiente en el que creo que al final de cuentas en la sociedad en la que estamos es un ambiente seguro. Por otro lado, el cerrar la escuela significa no ofrecer a los estudiantes su derecho a la educación. Pero hay algo todavía más delicado, creo yo, que es el ejemplo que se le da a los niños y a los jóvenes acerca de la importancia que tiene la educación en el desarrollo de la nación. Porque así cuando nosotros los maestros y respetamos el espacio educativo, en esa misma medida vamos construyendo en los jóvenes el supuesto de que la educación no tiene la menor importancia. Ese es quizá el tema que más me preocupa, ¿verdad? ¿Cuántas son? Yo podría decirle que quizás no pasan de 100 escuelas en todo el país, pero no ese es el tema, ¿verdad? Por otro lado, yo quisiera señalar que nosotros estamos trabajando desde hace ya buen rato en una mesa intergremial en donde estamos abiertos a discutir cualquier tema. Se los he dicho a ellos, a los dirigentes gremiales. Estamos en la disposición de discutir el tema por muy espinoso que este sea, porque nosotros estamos conscientes del papel que el maestro juega en el sistema educativo nacional. Y en efecto, nosotros quisiéramos tener
las mejores condiciones para nuestros maestros, las mejores condiciones para nuestras escuelas. Y los temas que se han planteado son temas que están asociados a debilidades que se tienen en cuanto a la captación de recursos, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que no se ha podido cumplir en términos de por ejemplo, el retiro voluntario de maestros es algo que está asociado a las limitaciones que se tienen para los recursos, para poder atender ese compromiso. Pero analicemos una a una las demandas, porque en total ellos hicieron 4. Por ejemplo, dicen que se les entregue el presupuesto para el funcionamiento en un solo monto. ¿Esto se puede hacer o cómo funciona esto? Es que justamente ojalá pudiéramos como país entregarle a las escuelas en un solo monto, que pudiéramos hacerlo en enero. Pero nuestro país es un país que depende de los ingresos que van entrando al Ministerio de Hacienda, ¿no? Y está claro que esos ingresos se van distribuyendo de acuerdo a cómo van ingresando. Y no tenemos la posibilidad de atender de una sola vez la demanda en enero. Por otra parte, creo que la ejecución de esos recursos es una ejecución que se va realizando a lo largo del año. Y se hacen normalmente 2 entregas, ¿no? Y hasta ahora, pues nosotros en efecto tenemos todavía fondos pendientes que entregar, pero ya hemos salido bastante de este compromiso. ¿En qué porcentaje de centros educativos ya se ha cumplido o es ya solo un monto para complementar lo que queda nada más pendiente? Es para complementar. Nosotros okay. Eso ya prácticamente lo tenemos resuelto, ¿no? El otro tema ellos, por ejemplo, la otra demanda dice que es el acoso laboral, que dice de que maestros que no son afines al partido en el gobierno están siendo acosados. Yo quiero decirles que más pareciera que es un tema que está asociado a quizá al sentimiento de estar haciendo cosas que no son debidas en la escuela, ¿verdad? Porque definitivamente no hay ninguna lineamiento acerca de acoso, ¿verdad? No hay ningún lineamiento ministerial, ¿verdad? Lo que sí hay es incumplimiento de responsabilidades de docentes que siendo directores no solo no asumen su responsabilidad como directores, sino que alientan a que se haga el paro de labores. A lo mejor eso les pesa para sentirse acosados, ¿no? Pero lo cierto es que no hay ningún lineamiento respecto a eso, no tiene nada que ver. Ahora bien, yo creo que hay otro punto dentro de las demandas, el pliego de demandas que presentaba Cimeduco en una conferencia que ellos daban el día de ayer. Ellos hablaban de 4 puntos. El tercero, hablan de un incremento salarial que les corresponde por ley. Sin embargo, esta pregunta pues me interesaría que usted nos detallara un poco más, debido a que ya vimos que el sector público está enfrentando serios problemas y que el Ejecutivo pues no tiene fondos, y lo han dicho, lo que está pasando también con el sector salud, y incluso se ha hablado de políticas de austeridad por esta situación de que no hay fondos, pero ellos dicen que hay un incremento salarial que les corresponde por ley a los maestros. ¿Qué está pasando con este punto en específico, señor ministro? Bueno, permítame decirle que lo que es el escalafón docente se aplica, ¿verdad? Y ahí no hay ningún incumplimiento. Lo que pasa es que ellos reclaman algo que está planteado en la ley de esta manera, que la revisión salarial debe hacerse cada 3 años, por lo menos cada 3 años. Pero eso significa revisión salarial,
no significa incremento salarial, el escalafón se aplica, ¿no? Se está aplicando en el Ministerio de Educación. Ahora, esa revisión salarial el año pasado justamente se hizo. Eso permitió tener un incremento del 5% en el salario de los maestros. Yo realmente hubiese querido tener mejores posibilidades de atender el incremento salarial de nuestros maestros. Sin embargo, las limitaciones eran ya limitaciones serias, ¿no? Pero pudimos hacer lo que hicimos porque hicimos todo el esfuerzo para atender esa demanda con el mismo presupuesto del Ministerio de Educación, sin demandar mayor recurso de Hacienda. Creo que de los 25 millones nosotros tuvimos que absorber un poco más de 15 millones en el año 2015. Este año, en consecuencia, no exigiría una revisión salarial. Sin embargo, nosotros hemos estado platicando el tema con todos los gremios docentes. Estamos reuniéndonos cada 15 días y este tema se los he planteado de manera muy clara, que hay limitaciones serias para atender alguna revisión salarial. Voy a insistir que es la revisión salarial, no es el escalafón, ¿verdad? Sino la revisión salarial. Y les he planteado muy claramente que no hay posibilidad de atender un incremento salarial. Y están muy claros de ello casi todos los dirigentes gremiales. Desde los dirigentes gremiales que están, que son como 17, son 3 gremiales las que han estado trabajando en esa dirección. Pero el resto de gremios están ya bastante claros de las limitaciones que se tiene y han entrado en comprensión pues, de cuál es la situación real que vivimos y bueno, habrá que esperar un mejor momento para buscar una revisión salarial que nosotros mismos nos la hemos propuesto. Nosotros como ministerio creemos que es de verdad importante mejorar las condiciones laborales de nuestros maestros. Ahora bien, otro punto en las demandas de Cimeduco decía que se les pague a los maestros que se adhirieron al decreto de retiro voluntario. Ellos hablan del decreto 242 que fue aprobado por la Asamblea Legislativa y ellos dicen que los pagos no se han hecho y que muchos maestros están esperando. Ellos hablaban de una cifra de 1.435 maestros que están esperando que se les cancele este decreto de retiro voluntario. ¿Qué les puede decir sobre eso, señor? El decreto mandaba que se atendiera a los maestros que se acogieran a ese decreto con una compensación de 12 salarios. Se iba a pagar en 2 cuotas, la cuota primera en marzo y la segunda cuota en junio. La primera cuota que debía darse en marzo, por las limitaciones que ya todos conocemos, se entregó al final de cuentas en abril. Y la segunda cuota debía entregarse en junio. Quiero decirle que eso se ha venido con retraso, pero se ha venido atendiendo esa responsabilidad que teníamos, ese compromiso. Es más, yo creo que el día de mañana se termina, porque hemos venido atendiendo los departamentos de Aguachapán, Santana, Sonsonate, La Paz, San Salvador, San Miguel. Venimos atendiendo eso paulatinamente de acuerdo a cómo van cayendo los ingresos, los fondos al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Es algo que perfectamente lo conocen los compañeros docentes de Cimeduco, lo conocen, no es que no lo conozcan, ¿verdad? Así es que yo digo que ese tema que el día, según la programación que tenemos con el Ministerio de Hacienda, eso se cumple el día de mañana. El día de mañana se salda
todo ese compromiso. O sea, y esta programación, permítame decirle que esta programación la conoce la dirigencia de Cimeduco, porque es una programación de pagos a la que se comprometió el Ministerio de Hacienda, y lo primero que hice fue informarle a todas las gremiales de esa programación, si están al tanto. O sea, bien sabían que ya para este día no debía ser excusa esa demanda del decreto 242. Ahora bien, señor ministro, bueno, hay una cantidad de escuelas que no están recibiendo clases porque el paro que ellos convocaron fue de esos días, fue ayer lunes y este día martes. ¿Qué corresponde hacer a ustedes, por ejemplo, como autoridades del Ministerio de Educación ante esta situación? Porque por un lado están las demandas de los maestros, pero por el otro lado también hay una cantidad importante de niños que están viendo interrumpida su rutina y están viendo su actividad académica también interrumpida. Bueno, pues justamente yo creo que sí, se ha llegado el momento de tomar decisiones, ¿verdad? Aplicar la ley como debe ser, porque creemos que sí hay que reclamar el derecho que tiene la niñez y la juventud, no solo a recibir educación, sino educación de calidad. Y en ese sentido nosotros vamos a tomar las medidas de manera tal que se aplique la legislación para los maestros que no atendieron su responsabilidad en el día de ayer y los que lo hagan el día de ahora, ¿no? ¿Eso correspondería, por ejemplo, a algún descuento salarial? ¿El no pagar por día no laborado? Claro, por día no laborado, por supuesto. Sí, sí. En eso vamos a tener que entrar. Ahora bien, señor ministro, hay otros temas que me interesa que abordemos con usted. Nosotros a través de nuestra cuenta de WhatsApp en el 7697-1235 hemos estado recibiendo, por ejemplo, algún tipo de denuncia contra el Ministerio de Educación, pero me gustaría que, aprovechando su presencia acá en el estudio de Canal 12, que hagamos algunas aclaraciones. Al parecer, lo que reclaman, dice, es pagos de gente que está encargada de hacer uniformes, que dicen de que el Ministerio de Educación pues no ha estado pagando a tiempo a sus proveedores. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta situación en educación? Pues el tema no pasa en educación, porque el tema no es un tema del Ministerio de Educación al final de cuentas. Se trata de un tema de Hacienda, ¿verdad? Y volvemos a las limitaciones que tiene Hacienda para darle, para responder a los compromisos que se tienen en los diferentes campos, ¿verdad? Entra dentro de la misma lógica de limitación. El retiro voluntario, el pago a proveedores, el incremento salarial, todo eso tiene una sola limitación, que es la limitación de los ingresos que tiene el Estado. Por eso yo he planteado, y se los he planteado a los dirigentes gremiales, que debiéramos alinearnos en la búsqueda de una lucha que permita hacer llegar al Estado mejores recursos, ¿verdad? Porque en este mundo de limitaciones que tiene el Ministerio de Hacienda, pues obviamente se caen este tipo de situaciones en donde por más austeridad que nosotros apliquemos, pues no encontramos la forma de atenderlas, ¿verdad? El presidente de la República anunciaba hace algunos días de que el presupuesto para 2017 no va a sufrir mayores cambios. Eso implica que las carteras van a tener que trabajar casi con los mismos fondos que han trabajado en este 2016. ¿Qué significa, por ejemplo, para una cartera como Educación estar trabajando con el mismo presupuesto, considerando que siempre la matrícula se incrementa iniciando el año, porque una buena cantidad de niños se incorporan al sistema educativo? Bueno, el reto no es solo porque hay un mayor número de estudiantes que ingresan al sistema educativo. El reto es porque nosotros estamos comprometidos con una educación de calidad para nuestra niñez y nuestra juventud. Y eso significa elevar el nivel de inversión en educación. La mora que todavía existe en el sistema educativo es alta, ¿no? Hay mucho que hacer en el sistema educativo y no se encuentran los recursos para darle atención a todo lo que está demandando el sistema educativo.
el sistema educativo necesita una buena inyección de la formación de maestros, una buena inyección de fondos para atender la educación inicial, una buena inyección de fondos para atender el tema de analfabetismo en el país, una buena inyección de fondos para atender las necesidades de formación de nuestros jóvenes en nivel medio, en donde tenemos todavía una oferta que nos plantea un reto como país, ¿verdad? Porque estamos atendiendo únicamente un 50% de los estudiantes que egresan de 9º grado. Esos temas requerirían fondos adicionales a los fondos que actualmente tiene el Ministerio de Educación. No digamos el tema de infraestructura, que es un tema que requiere fondos, pero bastante elevados para poder atender toda la mora que hay en cuanto a infraestructura educativa en el país, ¿verdad? Hay muchos componentes de la educación que en las cuales no disponemos de los fondos adecuados pero hacemos con lo que tenemos pues el mejor de los esfuerzos para que tenga el mejor impacto, ¿verdad? Nosotros estamos en efecto haciendo un trabajo que nos parece que es el más importante, que es el trabajar con nuestros maestros. Señor ministro, el plan de paquetes escolares, la entrega de zapatos y uniformes, pues es uno de los grandes proyectos que han impulsado los últimos 2 gobiernos y que han recibido muchos elogios. Pero ¿cuáles son los problemas que están teniendo ustedes, por ejemplo, con el pago de los proveedores? Usted me decía, mire, ese es un problema que Hacienda, pues Hacienda tiene muchos problemas y muchas demandas también de fondos. Pero ¿cuánto, por ejemplo, es lo que se le debe a los proveedores? ¿Tiene usted una cifra? Bueno, el día de ayer revisamos eso y en efecto para el tema de proveedores la deuda anda todavía por los 9 millones. Pero déjeme decirle que cuando se habla de paquetes escolares, uniformes, zapatos, estamos hablando de cerca de 80 millones, ¿verdad? Se ha ido saliendo poco a poco de ese tema, ¿verdad? Pero sí todavía debemos reconocer que hay problemas, ¿verdad? Que no se ha podido atender en el momento oportuno la responsabilidad del pago a proveedores. Me parece importante que terminemos planteando el tema con el que comenzábamos, la relación del Ministerio de Educación con las diferentes gremiales de maestros, porque tenemos que aclararle a la población también que son varias gremiales, que no solo Simeduco, está también la del 21 de junio, están bases magisteriales, hay una cantidad. ¿Cómo definiría usted, por ejemplo, la relación que tienen ustedes como autoridades de educación con las diferentes gremiales? Es decir, ¿cuál es el nivel de comunicación, cuál es el nivel de interacción que tienen para plantear, por ejemplo, todos los problemas que está pasando el sistema educativo y entre ellos muchas demandas que tienen que ver con el trabajo de los maestros y que muchas se ventilan a través de estas gremiales y los problemas son planteados a ustedes a través de los dirigentes gremiales? ¿Cómo definiría esas relaciones y esa interacción con las diferentes gremiales de maestros? Pues nosotros estamos convencidos de que los maestros son el factor fundamental en el sistema educativo nacional, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros tenemos una mesa abierta. El despacho está siempre abierto para discutir, como les he planteado a ellos, el tema más espinoso que se les ocurra, ¿verdad? Y estamos reuniéndonos cada 15 días y las reuniones son reuniones en donde vamos planteando diversos temas del sistema educativo, porque al final yo creo que también los gremios de maestros debieran tener una agenda un poco más amplia, ¿verdad? Porque los gremios, si bien es cierto, tienen una lógica sindical, creo que no se debe olvidar que son educadores y que tienen una responsabilidad de buscar también alternativas
a la educación que tiene el país, ¿verdad? Ir discutiendo formas de atender el sistema educativo que permitan ir ofreciendo una educación de calidad. Señor ministro, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes que continúen con nosotros porque vamos a hablar de otros temas. Por ejemplo, la seguridad en las escuelas, vamos a hablar también de deserción y de un plan ambicioso que fue presentado el 22 de junio por el Ministerio de Educación al Ejecutivo. Hablamos del plan El Salvador Educado. Todos estos temas vamos a estar abordando cuando regresemos de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el señor ministro de Educación, Carlos Mauricio Canjura, y estamos hablando de diversos temas. Por ejemplo, la situación que se está dando en algunas escuelas con el paro convocado por la Gremial de Maestros y Meduco, y también vamos a abordar de otros temas de mucha actualidad. Señor ministro, recientemente la Fundación Fe y Alegría y la Universidad Centroamericana presentaban un estudio donde ellos hablaban de la deserción escolar y decían de que esto se ha incrementado y son diversos los factores que están, digamos, llevando a muchos niños a dejar la escuela. Pero me gustaría que usted, como titular del Ministerio de Educación, nos explicara qué está pasando con nuestro sistema educativo, qué está pasando, por qué muchos niños dejan de estudiar. Bueno, no hay ninguna duda de que la situación que vivimos arriesga la educación de nuestras niñas, ¿verdad? Un porcentaje, nosotros estimamos que hay un 3% de la población estudiantil que deja el sistema educativo con razones que están asociadas a diversos factores. Pero de esos factores que intervienen en la deserción, no tenemos tampoco duda de que el más influyente factor es justamente la inseguridad, ¿verdad? Y ese es un tema que tiene raíces múltiples, ¿verdad? Y no es tan fácil de resolver en la escuela, ¿verdad? Porque yo lo he venido diciendo, la escuela al final de cuentas es el espacio más seguro que tiene el niño, ¿verdad? Si la cantidad de situaciones en donde ocurren temas de violencia con la niñez en este ambiente es fuera de la escuela, ¿verdad? Claro, la escuela también está exigiendo, y aquí quisiera destacar un punto, está exigiendo maestros con mucha más vocación, ¿no? Porque sin duda, nuestros niños están siendo mucho más vulnerados en sus derechos, no solo en los derechos, el derecho a la educación, sino en todos sus derechos. Y eso requiere una atención mucho más estrecha de parte de los maestros. Y requiere de parte de los maestros formación en campos en donde normalmente el sistema educativo no ha reparado. En el sistema de formación de maestros hay componentes de formación de maestros que la realidad está diciendo hay que formar a los maestros en estos campos. Por ejemplo, todo el papel que debe jugar el maestro en su calidad de casi psicólogo, pues, ¿verdad? Es una dimensión que no se ha enfatizado mucho en el sistema educativo, en el sistema de formación inicial de maestros o en la formación permanente de maestros. Y ahí hay otras componentes que considerar en la formación de maestros que ya debemos reflexionar cómo ir superando esto, porque sin duda los maestros están siendo muy exigidos, ¿verdad? Tienen que entender, por ejemplo, todos los educadores que su rol ha cambiado. Si vemos, por ejemplo, en los últimos 25 años, y si nos vamos allá, por ejemplo,
a principios de los 90, luego analizamos el 2000, el mundo ha cambiado y por lo tanto me imagino que también el papel del maestro ha cambiado, ya es una situación que le exige ser más integral al educador. Pero ¿qué pasa, ministro, por ejemplo, cuando tenemos educadores no solo en niveles básicos, no solo en niveles de secundaria, sino también a nivel de universidad, que por ejemplo mucho docente continúa dando clases con las fichas que hizo allá por el año a principios de los 90, digamos, y sigue dando las mismas clases? ¿Qué tiene que entender, por ejemplo, el educador de los tiempos que están corriendo en El Salvador, que ya no son los mismos? ¿Qué papel deben entender ellos que están jugando en la formación, por ejemplo, de las futuras generaciones de profesionales? Bueno, yo creo que en efecto la demanda para los maestros pasa por un lado, creo que es importante destacar que lo más importante en la escuela es lograr entusiasmar a los jóvenes, entusiasmar a los niños acerca de lo que están aprendiendo. Y ese entusiasmo no lo genera cualquier maestro. No se genera sino entusiasmo cuando el maestro que está en el campo tiene entusiasmo por enseñar lo que va a enseñar. De ahí la importancia de tener un buen dominio de las disciplinas que están contempladas en el sistema educativo. Entre mayor dominio se tenga en las disciplinas, mucho mejor o mucha mayor será la posibilidad de provocar al niño y de entusiasmar al niño para que entre a ese área de conocimiento. Eso por un lado. Entusiasmar, provocar a la niñez es algo que no es fácil, ¿verdad? Pero se vuelve mucho más difícil cuando no se tienen los conocimientos adecuados en el campo. Cuando no se tienen los conocimientos adecuados de matemática, de química, de física, de letras, de lo que sea. Eso por un lado. Por otro lado, creo que en efecto lo que está siendo demandado de nuestros maestros nos está obligando a reflexionar la formación inicial de maestros. Hay componentes que la realidad están demandando de la conexión que debemos lograr que tenga nuestro maestro con la familia y con la comunidad. Un trabajo mucho más estrecho para el cual no está preparado, ¿verdad? O por lo menos la educación formal de formación de maestros no lo contempla. Son áreas muy importantes que debemos tomar en cuenta. Por otro lado, creo que la condición fundamental es creer en que los niños son capaces de aprender lo más sofisticado. Y ahí quisiera manejar un principio en donde el límite no lo pone el maestro, sino el límite lo pone el estudiante, el niño, el joven. Porque en esto de las tecnologías se puede ver muy claramente, ¿no? Es uno de los retos adicionales que tiene el maestro de ahora, ¿verdad? Pero apropiarse de toda esa tecnología para responder a lo que los niños están aprendiendo, incluso si en la escuela no se le alimenta. Pero seguramente si algún maestro nos está viendo a esta hora de la mañana, seguramente estará diciendo, pero ¿qué pasa con los incentivos hacia mi labor? ¿Qué pasa, por ejemplo, cómo puedo educar en una aula donde tengo 80 niños y solo estoy yo para darles clases a todos esos 80 niños? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las carencias que tengo a veces en infraestructura, en las condiciones? ¿Qué le podríamos responder, por ejemplo, a un maestro que tal vez está haciendo estas preguntas? Por eso digo que el maestro está siendo muy exigido en estos tiempos, ¿verdad? Se le exige bastante porque la situación que vivimos exige cada vez demanda mayor atención de nuestros maestros hacia los niños, ¿verdad? Y eso tiene condiciones también, pero la condición primera
creo que es aquella que se refiere al compromiso que tiene el maestro con la educación del niño. Aquel que se siente comprometido con educar al niño. Ese creo yo es el factor fundamental. No es que niegue que si no tienen una computadora no van a estar en desventaja. Claro que sí van a estar en desventaja, pero estamos trabajando en esa dirección. Estamos trabajando para ir mejorando las condiciones tecnológicas en la escuela, pero tampoco es cierto que sin la computadora no se puede educar bien, ¿verdad? Eso me parece que sería una... No hay ninguna duda que se tiene una desventaja, pero tampoco es que es una condición indispensable. Vámonos a la infraestructura. Sí, la infraestructura es un factor determinante en el ambiente de aprendizaje, ¿verdad? Pero volvemos cuando hay un maestro, una maestra que tiene compromiso con la educación del que esté enfrente, termina arreglándoselas, termina haciendo maravillas para lograr educar como se debe, ¿verdad? No es que no importe, ¿verdad? Pero no es el factor fundamental. El factor fundamental, al final de cuentas, es el maestro o la maestra. ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, el tema de la seguridad? Porque este ha sido uno de los factores que se han mencionado en diversas ocasiones como parte de los problemas que tiene hoy educar en estos años en El Salvador. Se ha escuchado mucho, por ejemplo, de situaciones que ocurren en las escuelas, algunas que están en zonas que son asediadas por grupos criminales. Se ha hablado de que incluso algunos maestros han sido amenazados, de muchos estudiantes que dejan de ir porque son acosados al salir de los centros educativos, porque, ya lo ha dicho usted en diversas ocasiones, la mayoría de veces el acoso hacia los estudiantes no ocurre dentro de las escuelas, sino cuando salen de las escuelas. Pero me imagino que todos estos problemas también son analizados por ustedes a la hora de ver qué soluciones van a tomar con la gente de seguridad pública, a la hora de plantear nuevos planes que van a trabajar a nivel de gobierno. Pues ahí está todo el plan El Salvador Seguro, es donde nosotros estamos absolutamente comprometidos, ¿no? Estamos trabajando muy estrechamente con el tema de El Salvador Seguro. Estamos tratando de recuperar estudiantes que están fuera del sistema educativo, estamos ampliando la oferta de media, estamos mejorando las escuelas, estamos ofreciendo recursos tecnológicos en estas escuelas. En todos estos municipios estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos para mejorar esos ambientes, ¿no? Sí. La verdad es que el reto es enorme, ¿verdad? El reto es enorme. Señor ministro, me gustaría que habláramos de una situación. Yo creo que hay una disparidad también en cuanto a la cantidad de estudiantes por departamento. Yo creo que, por ejemplo, San Salvador, La Libertad, San Miguel, me imagino que como son ciudades importantes, Santa Ana, tienen una carga importante de alumnos que buscan pues estudiar, a diferencia de otros departamentos donde me imagino que la carga incluso para los maestros es mucho menor. ¿Ustedes han analizado este tema, por ejemplo, de la situación de lo que ocurre en municipios populosos como Soyapango, como Apopa, como San Marcos, como Cuscatancingo, donde la cantidad de población que vive es mucho mayor y por ende la saturación en las escuelas, me imagino que es mucho más grande? Pues justamente eso refleja los desequilibrios que tenemos como país, ¿verdad? La población estudiantil en Cabaña y la población estudiantil en El Salvador son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Pero resolver esos desequilibrios supone darle a cada uno de los departamentos un papel en el desarrollo nacional, ¿verdad? Porque en tanto no imaginemos el país con cada departamento jugando su papel en el desarrollo nacional, no vamos a poder resolver ese fenómeno de migración, porque al final de cuentas lo que ocurre es la migración. Estudiantes que saliendo de bachiller en la Unión se va a San Miguel, o de Morazán se van a San Miguel,
el grueso se viene para acá, para San Salvador, y muchos que emigran del país, ¿verdad? Que se van para Estados Unidos, Italia. Yo creo que es un fenómeno que debemos revisar para hacer nuestro país un poco más equilibrado, ¿verdad? Como digo, concederle a cada departamento un papel en el desarrollo nacional. Ese es uno de los retos, me imagino. Uno de los retos indudables que nosotros tenemos. Yo quisiera abordar un tema que me parece muy importante. Nuestro país necesita enfatizar un poco más la ciencia y la tecnología. Bueno, de hecho usted trabajó mucho en el plan de jóvenes talentos de la Universidad de El Salvador, ¿no? Sí, ahí entregué muchos años de mi vida. Pero el caso es que estamos en la línea en el Ministerio de Educación de que la ciencia y la tecnología juega un papel de primer orden en el desarrollo nacional. Bueno. Si no tenemos desarrollo científico-tecnológico, difícilmente vamos a lograr el desarrollo nacional que nosotros esperamos, que nosotros deseáramos. Y en ese sentido quiero expresarles que estamos haciendo diversos esfuerzos, ¿verdad? El Viceministerio de Ciencia y Tecnología ha hecho un trabajo muy importante. Hay trabajo, como usted dijo, que se viene haciendo desde hace muchos años en la Universidad de El Salvador, en el programa Jóvenes Talentos, atendiendo esa área que no ha logrado tener una expresión nacional. Pero la lectura internacional que se tiene de los esfuerzos que se están haciendo pareciera que es bastante positiva. Y en razón de eso, este día vamos a tener la inauguración de la sede del Consejo Internacional de la Ciencia. El ICSU, ¿no? El ICSU. El ICSU es, bueno, una organización que tiene 140 países, es decir, es una organización muy importante para el impulso del desarrollo de la ciencia a nivel mundial. Y el que hayan escogido El Salvador para tener aquí la oficina regional para América Latina y el Caribe, pues es motivo de mucho orgullo para nosotros, ¿verdad? Como digo, es el resultado de los esfuerzos que se vienen haciendo en este campo, que aunque no se leen mucho por la sociedad nuestra, pero sí se están haciendo esfuerzos por desarrollar una plataforma científico-tecnológica. Y el evento es un evento en el que van a participar personalidades muy importantes de la ciencia. Aquí viene gente de Francia, gente de Canadá, de Argentina, Brasil. Es decir, tenemos un evento de carácter mundial que se va a desarrollar este día a las 9 de la mañana en el MUNA. Están convocados ahí todo el mundo académico, el mundo de los investigadores en el país, y vamos a tener la oportunidad de aprovechar el ser sede, porque esta sede, la sede para América Latina y el Caribe, únicamente la ha tenido Brasil, México, y ahora la tenemos nosotros. En cada país son 5 años en los que se asienta el Consejo Internacional para la Ciencia. Pero en estos 5 años que nos esperan, yo quisiera
invitar a todo el mundo académico, al mundo de los investigadores en nuestro país, a que aprovechemos de lo mejor posible esta gran oportunidad, porque representa la posibilidad de conectarse con lo más importante de la ciencia en todo el mundo, ¿verdad? Y tener la posibilidad de que nuestros jóvenes se entusiasmen en temas de ciencia, de nuevo, con investigadores que motiven, que provoquen, ¿verdad? Esa posibilidad la vamos a tener. El ser sede nos concede esa enorme ventaja, tener la posibilidad de traer investigadores en diferentes campos del mundo entero, tener la posibilidad de que nuestros jóvenes vayan a conocer diferentes experiencias investigativas, a ver cómo se logra esa cadena completa desde la generación del conocimiento hasta el producto final puesto en el mercado. Todo eso creo yo que es algo que puede aprovecharse siendo sede del ICSU. Del ICSU. Un dato importante, nosotros obviamente le vamos a estar dando seguimiento a la apertura de esta oficina de ICSU, este Consejo de Ciencia tan importante a nivel mundial. Vamos a hacer una nueva pausa y ya vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista de hoy con el ministro de Educación. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM y hoy tenemos como invitado al señor ministro de Educación, Carlos Canjura, y estamos hablando de diversos temas que tienen que ver con el desarrollo educativo de El Salvador. Señor ministro, me gustaría que dedicáramos unos minutos a hablar del plan El Salvador Educado, un proyecto que ustedes lanzaron. Me gustaría saber cómo va, porque este es uno de los proyectos que considero yo que son más ambiciosos y que podrían generar un nuevo panorama para todo el sector educativo y para todas las nuevas generaciones de salvadoreños. Pues El Salvador Educado es un plan en efecto ambicioso, ¿verdad? En donde nos planteamos en una década atender diversos aspectos que debemos considerar en la educación salvadoreña. En El Salvador Educado se han planteado 6 desafíos, ¿no? Esos 6 desafíos, el primer desafío que está planteado en El Salvador Educado es una escuela libre de violencia, y la escuela como eje de la prevención. Ese es el primer eje que nos hemos planteado. Obviamente hay una intersección importante con el plan El Salvador Seguro, ¿verdad? Ese es el primer gran desafío. El segundo desafío tiene que ver con la calidad de nuestros maestros, ¿verdad? Que es un tema el que venimos trabajando de manera sistemática desde que empezamos esta gestión. El tercer desafío tiene que ver con primera infancia, ¿verdad? Que es algo en el que venimos trabajando, haciéndole espacio poco a poco, porque la verdad que nos encontramos con frecuencia de nuevo con la limitación financiera, digamos, para atender como debiéramos atender el sistema educativo. El cuarto desafío tiene que ver con garantizar 12 años de escolaridad para toda nuestra población, comprometernos a que todos nuestros estudiantes alcancen el grado de bachillerato, ¿verdad? El quinto tiene que ver con el tema de educación superior, elevar el nivel, la calidad de nuestro sistema de educación superior. El reto es también ponerlo en correspondencia, un poco más de correspondencia con las grandes necesidades nacionales. Creo que es un reto que debemos plantearnos en el sistema educativo superior, porque pareciera que estamos haciendo una oferta que se ha movido muy poco y en muy pocas universidades
con respecto a la oferta que teníamos hace 30, 40, 50 años. Prácticamente es una oferta que se ha movido poco, ¿verdad? A pesar de que hay obviamente problemas nacionales que estarían demandando cambios o giros. la construcción de nuevos tipos de recursos para el desarrollo nacional. Y el sexto desafío, que es el que tiene que ver con infraestructura. Toda la idea del Consejo Nacional de Educación es que la sociedad salvadoreña se percate de la importancia que tiene la educación y que ocupemos esa instancia para ir construyendo socialmente la urgencia que tiene educación, ¿verdad? Sí, señor ministro, nosotros formulamos una pregunta a través de redes sociales que tiene que ver precisamente con lo que comenzábamos hablando en este espacio de entrevistas. Hablábamos sobre el paro de labores convocado por Cimeduco. Precisamente sobre eso le pedíamos a las personas que nos siguen a través de la red social Facebook que nos dejaran pues sus opiniones. A continuación vamos a tener para ustedes algunos de los comentarios que nos han dejado pues a través de esta red social. Por ejemplo, André Alexandra López nos dice que está mal, los alumnos no deben de perder clases, pero como a estos maestros siempre les gusta estar de haraganes, son los que más descansan en todo el año y piden aumento cuando les da la gana. Ya no me sorprende, dice Andrea Alexander. Roberto Cruz dice, esta es una agenda que ya está planificada de los sindicatos, en sus reuniones planifican cuántas marchas van a hacer, el motivo no es el que les importa, lo importante es mantener en zozobra el sistema educativo y lo peor que los que más salen a protestar son los más haraganes que no les gusta trabajar. Isabel Cruz nos dice, bueno, mire, qué malo, tienen trabajo y no están a gusto, otros desean empleos y ellos quieren siempre más y muchas veces son malos educadores que ni saben de educación y ni enseñan. Conozco una escuela donde casi los chicos no reciben clases, entran a la 1:30 y a las 4 salen y los maestros solo enfermos se mantienen. Qué pena, dice Isabel Cruz. Maya León dice, el gobierno debe cambiar esa ley de escalafón porque si no, nuestros impuestos seguirán solo en pago de salarios y muchos maestros dejan mucho que desear. Y Paul Edgardo Medrano nos dice, qué malo por los maestros, ya que deberían de ponerse a pensar las consecuencias de sus actos, ya que están dejando sin clases a centenares de niños y niñas que en este país no deberían de estar sin hacer nada. Estas son las opiniones que nos han dejado a través de la red social Facebook, donde pues estamos preguntando sobre esta situación que está afectando a muchas escuelas donde se ha paralizado labores. Señor ministro, me gustaría conocer su opinión sobre lo que dice la gente en redes sociales, porque esto es las personas que están interactuando y que están, bueno, enterándose de las situaciones que ocurren y pues ellos también tienen una opinión y nosotros la escuchamos a través de esta red social. Pues a mí me alegra de verdad que las opiniones vayan en esa dirección, ¿verdad? Porque yo creo que sí debemos insistir, debemos generar conciencia de la importancia que tiene la escuela en el país. Y nosotros, los que estamos en el sistema educativo, somos los primeros responsables de hacerle entender a la población de la importancia que tiene la escuela. Y si nosotros estamos promoviendo que se deje desatendida la niñez, que se cierre la escuela, pues muy mal mensaje le damos a la población. Y después, ¿cómo podemos reclamar que la educación juegue un papel preponderante en el pensamiento de nuestro pueblo? Yo creo que es una muy mala jugada desatender la escuela. Debemos luchar por la dignificación de los maestros, sin duda, pero siempre respetando los derechos a la educación de calidad que tiene nuestra niñez y nuestra juventud. Señor ministro, le queremos agradecer que haya aceptado venir a conversar con nosotros aquí en la entrevista de Hechos AM en Canal 12. No, gracias a ustedes, Manuel, por permitirme expresar lo que he expresado a la sociedad salvadoreña. Bueno, el punto de vista del señor ministro de Educación que usted ha conocido a través de la entrevista de Hechos AM, le invitamos a que continúe con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.